A raíz de que todo tiene que moverse por causas y efectos, hubo una guerra interdimensional. La guerra se presenta porque hubo un creador de los muchos que hay, creó la quinta dimensión, creó un planeta llamado Tierra y invitó a todos los humanos luz a que bajaran de dimensión y poblaran la Tierra de quinta dimensión. Estas entidades reptiles en la cuarta dimensión se dieron cuenta que había un planeta y un sistema que era abordable por pulsos electromagnéticos, ubicaron naves nodrizas gigantescas, todo eso fue programado por este ser superior. Hubo un bloqueo electromagnético a los habitantes de la quinta dimensión, se anula el hipotálamo, los seres luz perdieron su conocimiento, perdieron la capacidad de acceder a las dimensiones originales y prácticamente fueron capturados. Eso originó una guerra. Sí, todas las personas que nos están viendo, que me conocen a mí, que te conocen a ti, quisieran acceder a su enorme potencial, solo es posible a través del enorme poder de la entidad. Así de sencillo. Como una colaboración. No, es una condición inamovible. ¿Por qué? Porque si tú quieres dejar de ser sometido, tú tienes que conocer a quien te somete y alcanzar su nivel, para que tú lo sometas a él. El controlador, controlado. La serpiente mordiéndose la cola. William, ¿tú crees que estamos siendo cosechados, literalmente? Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. William Criado, una persona que nos va a dar mucha información y la verdad que eres una persona muy interesante, William. ¿Cómo estás? Bien, Muchísimas gracias por venir. a ti por invitarme y un saludo muy cordial para ti, Para toda la comunidad. para toda la Muchas comunidad. personas me han dicho, Nacho, trae a William, trae a William, Te, trae a William. te aprecian, Gracias. te quieren, están al tanto y es válido. Y más cuando se trata de la parte espiritual y que vincula circunstancias totalmente que no son de este mundo. Las personas son ávidas de información y buscan y buscan. Y en ese sentido, todo lo que has entregado es valiosísimo, Gracias. es valioso, la verdad. Y si con lo que se pueda ventilar ahorita contribuye para que las personas tengan como una visión más distinta, como más bonita, como más sólida, como más clara, bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias, Nacho, y un saludo cordial para todas las personas. Bien, todos sabemos, amantes de la ufología, que hay muchas vertientes, muchos tipos de comprensión. Es cierto que la ufología, como tú bien comentas, hay demasiadas lagunas. Mucho. Lo podemos achacar a que realmente los gobiernos lo esconden. Sabemos que hay mucha mediumnidad, hay mucho satanismo, me refiero a rituales, sangre y todo eso. Luego está el fenómeno de las abducciones, luego están las diferentes morfologías de seres, luego están todo tipo de vehículos y luego, obviamente, lo que la gente sufre, ¿no? Y es a lo que te has dedicado toda la vida, a 40 años de tu vida, ¿no? A analizar episodios de las personas. Sí, nos hemos quedado sin luz. No, porque esto va con batería. Sabía que iba a pasar y fallarán. Bueno, Dime. una señal. Bueno, sabía porque las hemos dejado abiertas. Bien, es que o sea, la problemática del ser humano es bien compleja por lo limitada que es, por lo limitado que es el proceso de entrar a resolver esa problemática. Vale. Y como bien decías, nosotros nos encontramos aquí con muchos problemas en el ser humano, muchas necesidades, muchas dificultades, Muchas emociones. emociones extremas de todo tipo, muchas injusticias, mucha inconsciencia, mucho desnivel. Hay un desnivel brutal en la sociedad política, en la sociedad intelectual, en la sociedad común y corriente. Y que parece que no avance, ¿no, William? No Es como avanza, la historia más vieja del libro. no Pueden pasar avanza. miles de años y siempre lo mismo. Diferencias sociales, económicas, culturales. Parece ser que alguien lo implante, ¿no? No avanza, Nacho, porque muy difícilmente las personas, para cubrir sus necesidades, se dediquen a investigar lo que son, Ujú. a investigar la condición humana. El ser humano el adoctrinamiento es tan brutal, tan inteligente,
que el ser humano es conformista. Le basta con ir a la iglesia, escuchar al sacerdote, hacer oraciones y rezar para después salir al infierno. Les basta con las personas que les gustan la parte esotérica, con ir Grupos. a grupos o ir a una zona bonita y en grupos sentarse a meditar media hora, 2 horas, el tiempo que sea, y luego salir al infierno. Eso no tiene ningún sentido. Cuando a través de un conflicto por una herencia de una Biblia saca una pistola 9 milímetros y mata al familiar por una herencia? Son acontecimientos que vemos. Recientemente en Colombia, un pastor violentando a una niña. La niña logró salir corriendo, los vecinos le ayudaron y expusieron a esa persona. Es muy difícil para el ser humano definir su parte espiritual cuando eh, la persona es como cómoda, ¿no? Ahí Mm. tengo la iglesia, voy y rezo y ya está. No, el sistema es muy inteligente en ese sentido. El ser humano en general desconoce, Nacho, que la prioridad en mundos como estos, yo le llamo infierno bonito, que la prioridad debe ser espiritual en su real contexto. Al desconocer eso las personas, pues las personas van a ser víctimas de todo lo que vemos acá. Cualquier cantidad de religiones, cualquier cantidad de corrientes filosóficas, espiritualistas, cualquier cantidad de personajes que definen ese tipo de corrientes, maestros, gurús, sacerdotes, brujos, chamanes, iluminados, y pare de contar. O sea, como, como en un restaurante a la carta, ¿no? Sí, Ahí tienes a la carta para que elige escojas. lo que quieras. Sí. ¿Cuál es el patrón común allí? Control, dosificación de información y una devoción siempre hacia alguien que te va a dar la luz o la información. Y sin saber, las personas están delegando su potencial en fuentes externas. Y ese es uno de los terribles errores para el ser humano. En vez de intentar buscar esas claves en su interior, Exacto. buscan siempre respuestas en los demás, respuestas en los Exacto. demás. Yo siempre digo, William, que la gente investigue, escuche, aprenda y que luego al final ellos se construyan a sí mismos. No me hagas caso. Tú haz y sé tú mismo y aprende de todo. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿No? Es que es muy fácil de manipular al ser humano cuando uno busca, cuando el humano está estancado. Y tenemos nosotros un arsenal ahí enfrente. Hoy en día evidencias de la parte espiritual que sobrepasan cualquier concepto, cualquier visión de lo que existe. Si vamos un poquito más allá, de manera exponencial, Nacho, hoy día, aquí sentados nosotros, hay una exposición de naves de manera brutal. Ya se dejan filmar, ya salen en todas partes, es de todos los tamaños, se muestran en cualquier rincón del planeta. Evidencias en ese sentido es lo que hay. Y las personas que buscan ir un poquito más allá se encuentran con esa realidad. Pero también hay que ir un poquito más allá, Vamos más allá. tenemos que ir más allá, no nos podemos estancar. Eh, Ir más allá es entender la procedencia de esos seres, es entender nuestra existencia, es entender por qué existen las religiones y qué hay detrás, es entender por qué existen las facultades del ser humano y qué hay detrás de una persona facultada, es entender para qué existen estos mundos tridimensionales, de dónde surgieron, es entender nuestra condición humana desde la posibilidad que tenemos de saltar de manera dimensional, entendiendo que es un trabajo real, incuestionable. Es entender desde el punto de vista interno nuestra estructura biológica, cuando hay un origen genético real que define una dualidad genética en función de dos seres actuando en la persona. Ir más allá es mirar la posibilidad de cómo yo salgo de aquí. ¿Qué tengo que hacer para yo salir de acá? ¿Qué tengo que hacer para romper esa rueda del samsara que llaman las
corrientes orientales. William, Y con ello entender para qué son las encarnaciones y quiénes están, y quiénes son los que soportan ese ciclo de reencarnaciones y por qué y para qué. Y por qué por qué, por ejemplo, Nacho, esta conversación o este conversatorio se presentó en estos momentos, entendiendo que esto mismo ya sucedió en otras líneas de tiempo, contigo, en otras circunstancias, en otro lugar, pero en aras de una información que vincula el aspecto espiritual al más alto nivel posible. Nada fácil, pero muy posible y muy real. Cuando nos concentramos y cuando nos detenemos, Nacho, a entender la parte espiritual desde lo que somos, desde el comportamiento humano, desde la irracionalidad humana, y tenemos tan solo, nos basta con dos dedos de frente para saber que el daño que le puedo ocasionar a terceras y cuartas personas me lo puedo hacer mismo, me basta para entender que hay algo más que no es común, que no es normal, que tengo que saber de dónde viene y no puedo, digamos, ir a extremos para entrar a evaluar esas circunstancias cuando desde lo mínimamente irracional yo puedo hacer esa evaluación o esa valoración. Y menos cuando vivimos en un mundo infernal, brutal, donde hay injusticias, donde hay muertes, donde hay asesinatos, donde la injusticia reina por todos los lados, en todos los núcleos, en la familia, en el aspecto sentimental, en la parte económica, en la justicia real, en lo que sucede a nivel individual y a gran escala planetaria, a gran escala de los pueblos. Para eso son estos mundos tridimensionales. Mira, Nacho, cuando la persona no aprende de la experiencia, que es lo único que enseña, está destinada a sucumbir. El proceso de aprendizaje se consolida a través de tu práctica, a través de tu experiencia. Sales con un título en la universidad y lo que te hace a ti profesional es lo que aprendes según sea pongas en práctica lo que aprendiste. De resto no va a ser posible. Y en materia espiritual y en función de un conocimiento que nos pueda catapultar a algo muy superior, ese aprendizaje difiere mucho de ser adquirido en función de ser concebido. Son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Cuando nosotros avanzamos y buscamos la raíz, el origen de mis problemas, de mis necesidades, de mis inquietudes, de mis angustias, de mis dificultades, de mis enfermedades, y nos encontramos con la posibilidad de entenderlo desde su origen, yo tengo que acceder, yo tengo que aprovecharlo y entrar a resolver por ahí. en base a todas las hipnosis que has realizado, puedes detectar patrones, ¿no? Hablemos sobre los extraterrestres, hablemos sobre estas entidades, sus morfologías y qué es lo que quieren hacer a las personas. ¿De qué trata todo esto, William? La hipnosis es un recurso real. Yo siempre lo diré, yo no hago hipnosis. Que utilizo ese recurso es distinto. ¿Para qué lo utilizo? Para, según sean las intenciones de las personas, en función de resolver sus propios problemas, proceder a ir al origen y con ello consolidar una desconexión. ¿De qué y de quién? Mm. Mm, Cuando la persona, Nacho, cuando la persona ordena una intervención, es porque prácticamente es como la última alternativa, está agotando como el último recurso como para entrar a resolver muchas de sus necesidades y de sus problemas. Y opta por hacer una regresión o por entrar bajo hipnosis o bajo hipnosis entrar a resolver, quiere ir al origen de lo que le está pasando. Y más cuando en puntos extremos una persona está siendo poseída. Las posesiones son de dos formas, una activa y una pasiva. Las pasivas se presentan a cada rato, a cada momento, en todas las personas y todos los días. Pero las activas ya es manifestación de una entidad en una persona y esa entidad toma control sobre el cuerpo, se manifiesta tal cual el demonio es. Y ya eso ya es punto extremo, ¿no? Cuando las personas llegan a esos puntos y optan por entrar a resolver vía hipnosis,
y responde esa persona a la inducción, se resuelve. Se resuelve desde la raíz. La persona identifica la entidad, la persona conoce la causa por la cual esa entidad está así, la persona entiende por qué alcanzó ese estado de posesión y se va a dar cuenta que en épocas anteriores produjo en terceras y cuartas personas lo que ella está viviendo. Entonces, Como un karma, básicamente. algo así como un karma. Yo digo que el karma para la condición humana real no existe. El karma para la condición humana real, al no existir, quien profesa la parte opuesta es la entidad que quiere que tú vivas lo que le hiciste a los demás en vidas anteriores y en estos momentos se está repitiendo lo opuesto justamente, incluso de género, porque en vidas anteriores tú pudiste haber sido alguien femenino, una chamán que se dedicó a estas cuestiones y produjo muchísimo daño. Hoy en día se está repitiendo lo mismo, pero de manera opuesta, el enfoque es totalmente diferente. De manera que el recurso de la hipnosis me permite a mí ingresar a la información que tiene tu ADN, la información que ha registrado tu ADN. El cerebro tiene tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el estado consciente, uno es el estado inconsciente y el subconsciente. Y el subconsciente es una brechita que se dejó abierta, la dejaron abierta estas entidades en función del engrama, en función del mínimo impacto negativo. Tiene que ser registrado. Ese mínimo impacto negativo a largo plazo va a significar un trauma y muchos problemas de tipo emocional. Pero eso está allí. Pero ¿cómo se sustenta el engrama? Puede ser que la brecha por donde ellos accedan sea por ahí, justamente, por eso lo dejan abierto. Sí, no lo pudieron cerrar, sellar pues. El subconsciente es algo que no pudieron sellar porque necesitaban del mínimo impacto negativo. Este tipo de entidades, ¿cómo son? ¿Son lo que la gente puede observar como extraterrestres del tipo gris, reptiles? Nos hemos encontrado con, nos hemos encontrado con un montón de morfologías. Cuando hablamos de extraterrestres, hablamos de seres que no son humanos. Cuando hablamos de seres que no son humanos y influyen en ti y tú no los puedes ver, estamos hablando de seres que no existen en este mundo y que obviamente tienen que existir en otro plano. Porque si no, si eso no fuera así, no existiera posesiones ni existiera abducciones. Y más cuando las personas lucidas en una abducción dan los detalles de quiénes son. Entonces nos encontramos con grises pequeños, morfología de cabeza grande tipo pera o los ovalados pequeños, las características manos de sus tres dedos. Androides son los que hacen el trabajo sucio. Y nos encontramos con grises altos, biológicos, científicos, destinados esos seres a obedecer a jerarquías. ¿Por qué? Porque tienen una información a nivel científico que muchas veces supera las jerarquías, pero estos seres no tienen el poder y la hegemonía que tiene la entidad reptil. Por eso hay contratos, firman convenios y estos grises científicos cumplen un determinado rol en función de los intereses de su jefe, que puede ser un reptil, puede ser un dragón, un cutulo, por ejemplo. Pero de otras dimensiones Estamos o hablando de un plano físico. estamos hablando de seres que existen en la cuarta dimensión, influenciando en las personas que existen en tercera dimensión. ¿Podríamos reforzar el punto sobre lo que representa nuestra tercera dimensión y qué sucede a las personas que consiguen subir hasta el tope de esa tercera dimensión a nivel de conocimiento, frecuencia? ¿Cómo se sienten? ¿En plenitud o...? A ver, el objetivo por el cual existen los mundos de tercera dimensión y las humanidades es en función del rol de las entidades de cuarta dimensión. ¿Cuál es el rol de ellas? Ellos buscan descifrar tu genética luz. A como de lugar. Y a ellos les colocaron sobre la mesa toda la tecnología, les colocaron un medio especial, los diseñaron con una doble cadena genética para que ellos existieran de manera eterna, les dotaron de un cerebro totalmente desarrollado, los ubicaron unos en la parte alta, otros en la media y otros en la parte baja, con distintos y determinados roles, y a nosotros en la parte más baja, en la parte más grotesca de la manifestación de la energía, manifestación de la materia ordinaria, físicamente. ¿Sí? Aunque la energía en la cuarta dimensión también se manifiesta desde lo que es materia luz
y tercera dimensión lo que es materia-luz. De la quinta dimensión es luz-materia. El rol de esas entidades es específico en la intención de descifrar la genética luz. ¿Por qué? Ellos buscan subir a la quinta dimensión, buscan subir de dimensión, buscan otros planos. Por supervivencia. Digamos que supervivencia, digamos que investigación de parte de ellos, digamos que acceso de expansionista, son avasalladores, muy inteligentes, poderosos, bélicos, brutales, son gigantes, 4 o 5 metros, de diferente morfología, reptiles mil, la cantidad de raza que quieras, tamaños que quieras, grises, los que quieras. Cthulhus, los que quieras. No existen hoy día los Cthulhus de la cuarta dimensión, ya fueron eliminados. Creo que es importante reforzar el punto. Esta cuarta dimensión es la que ha generado la tercera dimensión para un propósito. Esa sí es una muy buena pregunta. La tercera dimensión se organiza y se genera en función del trabajo que tiene que hacer el humano en sí mismo y en función de que a raíz de ese trabajo la persona deje de ser víctima en los mundos de tercera dimensión. Nosotros existimos acá con un 2% gen luz ensamblado, pero para nosotros llegar acá con ese porcentaje hubo una modulación del ADN luz. Y esa modulación del ADN luz significó nuestra existencia en espirales de tiempo atrás, en otros sistemas siderales, con un mayor porcentaje en luz ensamblado y viviendo en mundos de tercera dimensión. Es decir, que tanto Nacho como William y como muchas de las personas que existimos en estos planos, existimos en otros con un 3.5 gen luz ensamblado, 4.2 gen luz ensamblado, otros sistemas siderales de tercera dimensión, pero con condiciones totalmente distintas, una morfología mucho más alta, un cerebro totalmente desarrollado. Disponíamos de telepatía, no había sufrimiento, no necesitábamos de tecnología, pero igual vivíamos en mundos de tercera dimensión. Era como una experiencia, ¿sí? Pero esos seres estaban destinados a ser controlados por las entidades reptiles que existían en una dimensión superior, cuarta. ¿Qué les tocó a estas entidades? Adecuar, modular, diseñar, descubrir la tecnología para controlar a un humano luz con un altísimo porcentaje en luz ensamblado. Para controlar a un aspecto físico viviendo en tercera dimensión con un altísimo porcentaje en luz ensamblado. Con esto te estoy diciendo que la tecnología que ellos utilizan en nosotros es muy ordinaria con la tecnología que ellos utilizaban para controlar a un aspecto físico con un 3.5 gen luz ensamblado. Ellos necesitaban modular la forma como debían controlar a ese humano. Eso vino así, descendiendo, modulación de la genética luz a través de la tecnología. Las entidades reptiles aprendieron cómo controlarlo, cómo reducirlo, cómo garantizar el absoluto control sin que ellos se perjudicaran. Hasta que llegamos a este nivel, que es, digamos, un punto como singular, 2% gen luz ensamblado, donde se vale de todo. Se vale todo. Es decir, que lo han conseguido. Su plan se ha ejecutado y ahora ellos tienen como más facilidad para cosecharnos. Sí, pero lo que ellos no saben es que de la única dimensión, del único lugar que existe en función de formación de los humanos luz, de nuevos humanos luz, es de los mundos 3D con un 2% que es luz ensamblado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es enormemente limitado. El cerebro de un aspecto físico que vive en tercera dimensión con 3.5 que es luz ensamblado es terriblemente desarrollado con respecto al de nosotros. Hay telepatía, hay facultades, no hay enfermedades, hay armonía con la naturaleza, con los animales, y sin embargo fueron controlados por las entidades reptiles. Y todo en función de llegar a este punto.
modulación genética, tanto de la parte reptil, genética reptil, modulación genética como de la parte gen luz ensamblado. ¿Qué significa la genética luz? Sentir, poder sentir, poder sentir. Es algo que ellos no lo tienen. Ellos no Y sienten. quieren, y Ellos quieren. no sienten. Son muy inteligentes, son pensantes, muy pensantes, y ellos buscan la capacidad que nosotros tenemos, sentir. ¿Quién nos dio inicialmente este gen luz y para qué? Ok. Es un proyecto hermoso, nada fácil de entrar a descifrarlo. Alguien, alguien de la 36ª dimensión se le ocurrió que los humanos luz deberían surgir de los mundos más bajos. Por opción de opuesto, para subir hay que estar abajo, por opción de opuestos. Y se diseña entonces las entidades de la cuarta dimensión, las crea, se diseña el medio para que puedan ellos existir, se les entrega toda la tecnología que tú conoces y que conocen todas las personas y todas las personas que te siguen. Naves de distintos tamaños, una tecnología brutal, ingeniería inversa, desarrollo del cerebro de esas entidades, total, en un altísimo porcentaje, son eternos y cualquier cantidad de fisiologías en la cuarta dimensión. A raíz de que todo tiene que moverse por causas y efectos, hubo una guerra interdimensional. La guerra se presenta porque hubo un creador de los muchos que hay, creó la quinta dimensión, creó un planeta llamado Tierra y invitó a todos los humanos luz a que bajaran de dimensión y poblaran la Tierra de quinta dimensión. Estas entidades reptiles en la cuarta dimensión se dieron cuenta que había un planeta y un sistema que era abordable por pulsos electromagnéticos, ubicaron naves nodrizas gigantescas, todo eso fue programado por este ser superior. Hubo un bloqueo electromagnético a los habitantes de la quinta dimensión, se anula el hipotálamo, los seres luz perdieron su conocimiento, perdieron la capacidad de acceder a las dimensiones originales y prácticamente fueron capturados. Eso originó una guerra que persiste hoy en día de manera individual en cada persona. A raíz de esas circunstancias hubieron convenios, motivos suficientes para crear un sistema en el que a ellos, a las entidades reptiles, a esas inteligencias superiores, les iban a garantizar un absoluto control. Mejor todavía. Se diseña entonces el sistema tridimensional, planetas como ese, copia del planeta original de quinta dimensión, se traslada, se manipula la energía, se consolida, se manifiesta de manera ordinaria y surge este planeta Tierra, ¿no? En sus diferentes épocas y formaciones y eras, épocas precámbricas. En la época anterior a la precámbrica, ya entidades de jerarquías tenían humanos luz atrapados y ya tenían bases acá. Modularon, se les entregó toda la tecnología para modular y adecuar todo el planeta Tierra con fusión nuclear fría y construyeron eh, lagos, montañas, cordilleras, llanuras. Adecuar un planeta como este significó dotarlo de reino animal, reino vegetal, Y los componentes necesarios para que todo eso avanzara, claro. los componentes necesarios, un equilibrio atmosférico, porque antes la atmósfera era tóxica. Claro, claro. Tóxica. Ellos modulaban toda esa toxicidad con lo que conocemos hoy día de satélites. Ellos tenían monitoreado absolutamente todo y en función de ellos garantizar el equilibrio, la vida de microorganismos, de organismos, de vegetales, de animales y de los humanos, a ellos les significó un enorme trabajo y una superinteligencia. Y de hecho, esa superinteligencia la podemos ver nosotros en la belleza de lo que es la naturaleza. William, ¿tú crees que estamos siendo cosechados, literalmente? Para quien lo permita, si tú lo permites, sí. Si yo lo permito, sí. Pero Pa- si tú accedes a la información que implica entender el rol de esas bestias con respecto a tu rol, ya no. Tenemos capacidad. Claro,
Porque para nosotros no es difícil entender un comportamiento atípico que no le corresponde a la condición humana luz original. Lo que no le, lo que no le corresponde al humano luz original le corresponde a la bestia. Los mundos tridimensionales se caracterizan por sustentar la dualidad a través de dos seres antagónicos. Mira, Nacho, la opción de los opuestos nadie lo tiene en cuenta y son complementarios, nunca son contrarios. Y yo siempre lo he dicho y lo diré, comprobado. Yo no puedo hablar si yo no puedo comprobar las cosas. Sí, todas las personas que nos están viendo, que me conocen a mí, que te conocen a ti, quisieran acceder a su enorme potencial, solo es posible a través del enorme poder de la entidad. Así de sencillo. Como una colaboración. No, es una condición inamovible. ¿Por qué?